Damos la bienvenida al doctor Javier Muñoz Chávez. Él fue alcalde de la ciudad de Cuenca. Doctor Muñoz, nos encontramos a solamente 5 meses de renovar autoridades en esta ciudad. Esto, sin duda, genera un espacio para reflexiones sobre Cuenca, su presente y su futuro. Pero antes de comenzar, quisiera abrir un pequeño paréntesis para hablar también de quienes ayudaron a construir esta ciudad, en este caso, el ex alcalde Pedro Córdoba, quien acaba de fallecer. Quisiéramos de mano también hacer referencia a su gran amigo, de alguna manera mentor político, Francisco Huerta Montalvo, quien también hace pocas semanas falleció. Buenos días, Gustavo, un gusto estar en su programa. Realmente es muy penoso el fallecimiento del doctor Pedro Córdoba Álvarez, quien fuera alcalde del año de 1978 a 1984. Indudablemente se trata de una persona honorable, honesta, que contribuyó de la mejor forma para su ciudad. Lo hizo con entrega absoluta, buscando las mejores oportunidades para que Cuenca siga adelante. Y eso creo que lo tenemos que destacar. Fue, por otro lado, un intelectual, un hombre recto, un hombre absolutamente honesto, que dejó una huella en la ciudad. Por tanto, es una pérdida para Cuenca. Por otro lado, el fallecimiento del doctor Francisco Huerta Montalvo también dejó un gran vacío en el país, una mentalidad lúcida, un hombre asimismo que supo orientar, fue un verdadero faro en el Ecuador, respetó a la democracia, respetó a las libertades públicas y asimismo fue una persona que combatió duramente a la corrupción. Él fue uno de los primeros ciudadanos que denunció que el Ecuador se podría convertir en un corto tiempo, y esto lo hizo hace unos 5 años aproximadamente, en una narcodemocracia, y lamentablemente no se equivocó. Así es. Hay que rendir homenaje a quienes han construido esta ciudad y este país y nos unimos a lo que usted ha señalado. Pero vayamos a la ciudad que también evoluciona. Cuenca ha pasado ya de ser una ciudad pequeña a una ciudad intermedia y tiene visos de seguir creciendo. Esto nos lleva a pensar y a reflexionar sobre el futuro de la ciudad. Acaba de aprobarse por parte del municipio de Cuenca, del Consejo Municipal, nuevos planes de uso y gestión de suelo y de ordenamiento territorial. Curiosamente, se lo ha hecho sin haber actualizado un plan estratégico de la urbe. Quisiéramos conocer desde su punto de vista qué es lo más importante, lo que se tiene que no perder de vista, más allá de los detalles de documentos tan amplios y detallados como son los que he mencionado, pero con esa visión de largo plazo de ciudad. Bueno, yo creo que es importante que las autoridades o el alcalde, en este caso, que estará próximo a subir el mandato en un año aproximadamente, Así es. tiene que ver no solo por los aspectos coyunturales, obviamente tendrá que preocuparse para que las calles estén expeditas, para que el sistema de agua y alcantarillado esté en servicio a la ciudad de una manera eficiente, constante, permanente. Pero no es menos cierto que tiene que preocuparse también por el futuro de la ciudad. Y esto es indispensable porque dentro de muy poco tiempo a lo mejor rebasamos el 1.000.000 de habitantes. De aquí a 10, 15 años o 20 años estaremos posiblemente en 1.000.000 de habitantes. Y lo más probable es de que estén unidas ciudades que están en este callejón interandino como son Cuenca, Sogues y Biblián, y simplemente separados con Pauta y Gualaceo por el Tahual. De tal manera que este tipo de análisis tiene que hacerse. Usted acaba de señalar que hace pocos días la municipalidad ha aprobado el plan de ordenamiento territorial. Está bien, porque eso es básico, es una herramienta fundamental para el adelanto de Cuenca. Sin embargo, es indispensable también de que se tenga previsto quizás crear alguna dependencia. Esto no quiere decir que se esté aumentando burocracia, ni mucho menos, sino que se vea con una real visión de futuro esta posibilidad de integración de estas
ciudades, de estos cantones que están tan unidos y que dentro de poco tiempo van a ser una mega ciudad. Y allí precisamente una oficina de planificación que esté ya tratando sobre estos temas. Quiero recordarle a usted que un sector que ya es un barrio de Cuenca como Chauyabamba no cuenta con una planificación apropiada o no contó con un lineamiento ágil, expedito, que le permita desenvolver sus actividades a ese importante centro urbano, ya semiurbano o urbano de Cuenca. ¿Qué va a suceder con la ciudad de Azogues si nos unimos y si, y si la conexión solo se la hace a través de la autopista? Esto va a ser sumamente difícil. Por tanto, es indispensable que se hable sobre estos temas, que se pueden realizar también trabajos conjuntos entre 3 o 4 cantones para tener servicios compartidos como lagunas de oxigenación, como un camal, por ejemplo, para no señalar otros casos, o muchos otros que pueden nacer de un estudio y una planificación apropiada. De tal manera, yo recuerdo que cuando fui alcalde de la ciudad, hicimos planes para 20, 30 años. Y no olvidemos que quien llegue ahora a la alcaldía tiene que preocuparse para que dentro de 30 o 34 años que es una fecha emblemática para Cuenca, porque dentro de 34 años Cuenca cumple 500 años de vida, 500 años de fundación. Y eso nos debe servir para reflexionar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal o qué no hemos hecho. Consecuentemente, es muy importante la elección que tenemos que realizar en los próximos meses. Hablar de la población de Cuenca, una población que actualmente se le estima en 650.000 habitantes, que el nuevo censo lo dirá de una manera más exacta, pero con ese proyecto indefectible de que la población continuará aumentando. 1 millón de personas, no es difícil pensar en los plazos que usted ha señalado, genera también necesidades para la ciudad que tienen que ser suplidas, así como amenazas, básicamente amenazas de tipo ecológico por toda esta evolución que va teniendo no solamente la ciudad, el país, el planeta. ¿Qué ve usted como lo más urgente? Bueno, yo creo que lo más urgente para la ciudad es realizar una debida planificación, la determinación del uso del suelo. Usted bien ha señalado que ya a este momento Cuenca posiblemente rebasa los 600.000 habitantes, a excepción de Chaucha, Yeturo, Quingeo y alguna otra, todavía no se integrarían del todo, pero ya forman parte de una gran ciudad, de un área metropolitana intensa. Cuenca tiene 21 parroquias rurales y si quitamos estas tres, son 18 o 19 parroquias que ya están formando parte del área consolidada de la ciudad y consecuentemente tiene que determinarse una política urbana, una planificación apropiada a fin de que se pueda para que pueda desenvolverse correctamente. ¿Cómo vamos a solucionar el problema del agua para una población de 1 millón de habitantes posiblemente dentro de 10 años? ¿O cómo vamos a hacer con el alcantarillado o con el empleo? Cuenca tiene que preocuparse profundamente de estos temas. Bueno, hay todo aquello que determina la ley, ¿no? En materia de seguridad, de defensa ambiental, en fin, de toda esa amplísima gama que tiene la municipalidad que atender. Pero ya para preocuparnos de la vida misma del ciudadano, que debe contar con los servicios básicos y que debe también buscar las fuentes de empleo, nos tiene que preocupar fundamentalmente eso, cuál va a ser la vocación de la ciudad para de aquí a los próximos 20 años. Va a ser un centro industrial, parece que las condiciones no están dadas para eso. Definitivamente parece que no va a ser un centro de explotación o de exploración minera. ¿En qué Parece que medida tampoco. coincide usted con ese punto de vista, doctor Muñoz? Hay quienes siguen defendiendo la minería como una de las principales fuentes de ingresos para el país, pero Cuenca de alguna manera se ha convertido en una punta de lanza en esa lucha por preservar el medio ambiente y las fuentes de agua. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Tenemos que defender el agua es vital, el agua es la vida.
Y si se va a hacer minería en los lugares en donde nace el agua de Cuenca, estaría muy mal. Y eso tenemos que defender. Es más, la población cuencana ya se pronunció en ese sentido. Consecuentemente, eso tiene que evitarse. Pero hacer prospecciones, hacer análisis, emplear la tecnología, pero con respeto al medio ambiente, tiene que analizarse. No se debería descartar. De lo contrario, una pregunta que nos hacemos, ¿de qué vamos a vivir en los próximos años en la ciudad? ¿Cómo vamos a generar empleo en Cuenca? ¿Qué va a hacer con una población económicamente activa de más de 500.000 de personas? Sería muy penoso que se vayan a otros polos de desarrollo que se están realizando en este momento o que se están dando ya en estos momentos en el país, fuera de Quito y Guayaquil. Manabí es una gran posibilidad, e incluso al sur, muy cercano a nuestro, Machala. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para convertirnos en un polo de desarrollo? Consecuentemente, todos estos temas nos deben llevar a un serio y profundo debate a fin de señalar sobre todo qué vocación de trabajo vamos a tener nosotros, qué es lo que vamos a hacer para contar con fuentes de empleo. Además, fundamentalmente de aquello que usted muy bien señala, que tenemos que proteger como con mucho ahínco, con mucha fuerza, a nuestros humedales, que es donde nacen las fuentes, los ríos de la ciudad, y a fin de que se pueda dotar de agua potable, no solo para este momento, que ya es difícil hacerlo, sino dentro de pocos años, en donde va a ser sumamente complejo poder brindar este servicio a Cuenca. De Usted, forma que no es una tarea fácil, ¿no? usted parodiaba, doctor Muñoz, a Pancho Huerta, Francisco Huerta Montalvo, que acaba de fallecer. Efectivamente, hace varios años él advertía ya sobre la amenaza de que Ecuador se convierta en un narcoestado, en una narcodemocracia. Y estamos viendo ya ciertos síntomas en la ciudad, 3 muertes violentas la semana pasada, una de ellas ha sido determinada ya por el fiscal con ese estribillo del ajuste de cuentas. Y hay preocupación extrema en este tema. Altas autoridades de la ciudad han señalado a este medio de comunicación de que la ciudad en realidad no está preparada para enfrentar a la gran delincuencia. Este es un tema urgente, importantísimo, que debemos ya asumir. Desde luego que sí, la seguridad es algo fundamental para el desenvolvimiento de una colectividad. No es una tarea que incumbe exclusivamente a las autoridades o a la Policía Nacional. Tenemos que estar organizados y creo que en este caso los barrios, la organización barrial apropiada con la debida asesoría, porque debe haber una asesoría muy profesional, no solo local, sino internacional. Y lo peor que nos pudiera pasar es de que entremos en este sistema tan perverso que es el de del narcotráfico, que tanto daño hace a la persona como tal y a la colectividad de igual forma. Ya hemos visto que se están dando aquí determinados ajustes de cuentas. No somos ajenos a lo que sucede en provincias vecinas que también le están utilizando a la ciudad para estos menesteres. Por tanto, este es un tema que lo tenemos que enfocar, pero con la participación de la ciudadanía de manera directa. Somos nosotros los que tenemos que protegernos. Es una debida organización barrial la que tiene que haber, indudablemente la policía. Los últimos acontecimientos que han sucedido en el país y de la que Cuenca no es extraña, hemos podido ver también a personal de la fuerza pública inmiscuida en actitudes de esta en actitudes delictivas. Y por tanto esto nos debe preocupar más y nos debe llamar a una reflexión más seria, más honda, a fin de que podamos organizarnos también como sociedad civil, pero con una debida asesoría. De tal Otro tema manera que este tiene importante, que ser un punto básico, ¿no? otro tema importante, doctor Muñoz, que Cuenca en realidad no ha descuidado, pero no ha llegado a muy buenas soluciones, es el del transporte público. ¿Cuánto tiempo perdemos los cuencanos diariamente tratando de movilizarnos de un sitio a otro? Tiempo que no debería perderse. Deberíamos tener un mejor sistema de transporte, privilegiando sobre todo, siguiendo corrientes impostergables, el transporte público. Ese futuro del tranvía, quizá en lo que usted señalaba con
esa eventual fusión con ciudades como Azogues nos llevan a pensar de que esto tiene que extenderse más allá de la ciudad, solucionar sus problemas económicos, no puede convertirse en un lastre, tiene que financiarse adecuadamente y si es que es con subsidio de una manera ordenada pero no accidental. Esa integración del transporte que no se ha logrado en esta urbe, caben también acciones urgentes en este tema. Eh, Claro que sí, el problema del mundo contemporáneo es el urbano y consecuentemente en un programa como estos nos podríamos pasar analizando toda una mañana sobre aspectos que la municipalidad tiene que afrontar. Uno de ellos, otro de ellos también urgente, que amerita una atención por parte de los futuros personeros municipales es el transporte, no solo al interior de la ciudad, sino también con sus 21 parroquias, con sus cantones cercanos y con todo el país. No olvidemos que Cuenca es, como bien se le ha denominado, una ciudad-región y por tanto necesita que sus vías estén debidamente expeditas, pero por el lado específico que usted señala, el del tránsito, tenemos que puntualizar algunos aspectos. El tranvía está empezando a servir, pero sirve a un segmento muy pequeño de la población y no es la solución definitiva. A lo mejor tendrá que hacerse algún otro, una segunda fase o buscar una conexión real, porque para el sector bajo de la ciudad, aquella que está ubicada en el ejido, por el lado de las universidades, no cuenta o no se beneficia del servicio del transporte, del tranvía. Y sin embargo, el servicio de buses urbanos también deja mucho que desear en lo que tiene que ver ya no solo a la calidad del servicio, sino también en materia de seguridad, en fin, en otros tantos aspectos. Pero ese es otro de los grandes temas, como los que usted ha indicado, ¿no es cierto? Tránsito, la defensa del medio ambiente, la seguridad, la dotación de agua, en fin, todos estos temas son complejos y requieren no solo de la buena voluntad de aquel que aspira a llegar a la alcaldía, sino en el momento actual de rodearse de los mejores técnicos. Aquí sí se tiene que hacer una seria reflexión en el sentido de que nos incumbe a todos y la municipalidad tiene que aprovecharse de ciertos valores que sí existen o de valores evidentes que existen en nuestra sociedad, como aquellos que son expuestos por la universidad, por ejemplo, o por los colegios de profesionales o por otros organismos que deben ser parte activos en encontrar solución a los problemas, porque echarle toda la carga a una municipalidad que se avecina o a un alcalde o a un funcionario va a ser sumamente difícil para una ciudad que está dejando de ser pequeña y pasa a ser una gran ciudad. De tal manera que los problemas se van a acumular y consecuentemente será menester contar con la asistencia valiosa, con la voz autorizada de otras entidades que pueden jugar un papel preponderante en encontrar solución a problemas que no son comunes. En un espacio de tiempo tan corto como este, doctor Muñoz, es imposible tocar ni siquiera todos los temas relevantes, menos todos aquellos que atañen a una ciudad en desarrollo. Pero hay un último que quisiera plantearle y escuchar su opinión, los efectos que tiene la diáspora. Cuenca es una ciudad de inmigrantes. Hay 600.000 venezolanos que están nacionalizándose en el Ecuador, están dentro de un proceso, muchos de ellos aquí en la ciudad de Cuenca. Hay inmigrantes de otro tipo, es un atractivo para jubilados, algunos decepcionados abandonan la ciudad, pero otros siguen llegando. Y Cuenca carece también de adecuados servicios sociales, hay mendicidad, se ve esto también en la proliferación de vendedores ambulantes que van dando ya una imagen de desorden y a momentos en ciertas áreas de la ciudad incluso de caos. Bueno, en esto tiene que haber o ponerse en orden por parte de la municipalidad. Para ello, Cuenca cuenta con los mercados, quizás no suficientes, pero sí en un número importante, de manera que pueda atender los requerimientos de aquellas personas que se dedican a este tipo de actividad de los mercados. Eh, Empezaron a funcionar de una manera muy desordenada de las denominadas ferias libres,
que de alguna forma pueden servir momentáneamente a ciertos sectores, pero a la postre se convierten en lugares en donde ya en forma permanente empiezan a expender sus productos y causan un verdadero caos en la ciudad. La entrada sur a Cuenca es un verdadero ejemplo de lo que sucede, un mal ejemplo de lo que está sucediendo en los momentos actuales. Y por tanto es necesario poner orden. En lo que tiene que ver con las políticas migratorias igual. Yo sí quisiera mencionar que algo que es importante para la ciudad es el monto de las remesas que recibe por parte de aquellas personas que son de la región y que envían sus remesas a Cuenca, y que es una suma significativa y muy importante, alrededor de 60 millones de dólares mensuales. Aquí sí debería haber también una política más amplia por parte de entendidos, y ahí precisamente el papel de la universidad, que pueda establecer algún mecanismo de que no se despilfarre, si se quiere, de alguna manera, aunque cada persona es la dueña de sus recursos y puede hacer lo que a bien tenga con ellos, pero sí puede haber una orientación apropiada a fin de que se haga algo productivo que vaya en beneficio de la ciudad y naturalmente de la propia persona que envía sus remesas, que muchas veces va un poquito más allá de la satisfacción básica de la familia a la que envía la remesa. Por tanto, ese es un tema que tiene que analizarse. Y en cuanto a las otras personas, porque Cuenca recibe un flujo ya no solo de cantones vecinos ni de parroquias aledañas, ya lo hace también de otras ciudades del país que ven como un centro importante en el Ecuador para vivir, pero también ahora en el orden internacional. Y Cuenca, esa no ha sido la característica de cerrar puertas a nadie, sino de recibir con afecto a las personas que vienen. Pero el poder dotar de servicios básicos se complica más. Esto trae una serie de problemas para una municipalidad y para la colectividad en su conjunto, de tal manera que es importante que este panorama también sea objeto de un análisis por parte de los políticos que aspiran a llegar a dirigir a la ciudad. Es decir, Hablando es tan de, complejo el tema que eh, realmente va más allá de la euforia de una campaña política momentánea en la que se puede decir mucho, si no se cuenta con una visión clara y una idea de que no es únicamente la autoridad, en este caso el alcalde o los concejales, los que van a solucionar nuestros problemas, sino de que nos cabe una gran responsabilidad a todos. hablando de candidatos, aunque aún no se inscriben, ya un perfil de quienes podrían hacerlo. Se ha hecho ya una preselección desde los partidos y movimientos políticos. ¿Cómo ve usted las opciones electorales? Y más importante, de cómo ve usted, ¿cómo debería la ciudad analizar a los candidatos? ¿Qué es lo que deberían buscar? ¿Qué atributos debería tener un futuro alcalde de Cuenca? Bueno, yo creo que un tema que ya contempla las propias leyes electorales es el de los debates. Eso creo que es importante, pero no es lo definitorio, porque alguien puede ser un buen expositor, buena expositora, pero si no tiene una capacidad de poder liderar, porque aquí también hace falta una posición enérgica, dura y firme respecto a la relación con el poder central. En Cuenca siempre han habido brotes fuertes para defender posiciones como la del federalismo, por ejemplo, que suena por algún lado, o de criticar duramente al centralismo que nos afecta, y que es cierto, de tal manera que el que aspire a liderar a la ciudad tiene que contar también con un fuerte liderazgo a fin de obtener respuestas concretas, oportunas, ¿no? Reales, a fin de que se atienda a Cuenca como se merece. Cuenca ha sido muy maltratada a lo largo de su historia. Han sido más bien los anhelos y la perseverancia de los cuencanos los que nos han permitido salir Hay adelante. que recuperar Con, representatividad, ganar eh, nuevamente en ese peso específico que en muchos momentos de la historia sí lo ha tenido la ciudad. sí, yo creo que eso es fundamental, Gustavo, porque
si no tenemos un fuerte liderazgo y si no se nos respeta como ciudad, vamos a ser tratados con cicatería nuevamente, nos va a afectar de una manera tremenda, ¿no? Y vemos ahora como provincias muy cercanas a nosotros, como El Oro, como la ciudad de Machala, que se dice que en poco tiempo posiblemente incluso superen población a Cuenca, pueden convertirse en polos, en centros de desarrollo y nos absorban. Y que Cuenca pase a ser simplemente, bueno, es importante y nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser un centro cultural indudable Así del es. Ecuador. Loja, Eso Babahoyo, caracterizado a lo Ambato largo de son los ciudades años. que van creciendo aceleradamente también. Exacto, pero no nos debe dejar de preocupar aquello que es lo Ujú. cotidiano, de lo que requerimos, de lo que necesitamos, de la vialidad, en fin, de los servicios básicos. Esos son temas que también nos debe mover a unirnos, la generación de empleo, a más de sentirnos, y yo creo que en ese no nos van a despojar ni nos van a quitar el ser de un centro cultural de trascendencia e importancia como lo hemos tenido a lo largo de los años, pero necesitamos aspectos fundamentales para nuestro desarrollo diario como ciudad y como ciudadanos recibir servicios eficientes. Bien, gracias, doctor Muñoz, por haber compartido con nuestros oyentes estas reflexiones. Muchas gracias a usted, Gustavo. Un gusto. Declaraciones del doctor Javier Muñoz Chávez. Él fue alcalde de la ciudad de Cuenca.